Buenas tardes, les habla Margarita María desde el canal Zona 6 TV, en programa La Cápsula. Hoy estamos siempre con temas de salud, de actualidad, temas que ayudan a cuidarnos, a estar en mejores condiciones, en practicar más la prevención que de pronto tomar mucho medicamento. Hoy vamos a tocar un tema que realmente tiene mucho que ver con nuestros estados de enfermedad. Muchas veces nos preguntamos de dónde viene la enfermedad, y realmente la enfermedad tiene que ver con estados emocionales. Es decir, cuando generamos estrés, cuando hay generación de estrés, el estrés es una situación, una reacción normal del organismo a situaciones básicamente de defensa. Hay una liberación de unas sustancias, dentro de ellas el cortisol, por ejemplo, que genera un estado de alerta en el organismo. Entonces, esto es algo normal, pero muchas veces el estrés cuando no es agudo, no dura poco, sino que es crónico y dura mucho tiempo, puede causar enfermedades. Entonces, esto que les voy a hablar hoy tiene que ver con esas enfermedades que son originadas por el estrés. Primero que todo, por ejemplo, cuando tenemos dolencias como un resfrío, un dolor de garganta, una gastritis, todas estas enfermedades son generadas por liberación de sustancias y por estrés, y generalmente por estados emocionales en conflicto. ¿Qué significa esto? Que cuando muchas veces hay enfermedades, tiene que ver con el hecho de que no estamos contentos con alguna situación, estamos atravesando por situaciones familiares difíciles, una separación, una preocupación. Entonces todo esto genera liberación de hormonas y genera una cantidad de digamos, estados emocionales en conflicto que generan enfermedades. Hablemos, por ejemplo, del resfrío. El resfrío normalmente es una situación que muchos de nosotros pensamos que tiene que ver con el clima, que si está haciendo mucho frío nos resfriamos. Generalmente tiene que ver con situaciones, de pronto cuando la garganta llora, cuando hay estas situaciones de liberación de histamina, entonces la garganta nos duele, entonces muchas veces es porque tenemos dificultades para hablar, hay algo que queremos decir y no lo decimos. Entonces generalmente hay que buscar en estas enfermedades la causa de conflictos emocionales. Cuando hay dolor de garganta también es porque muchas veces, por ejemplo, un niño a los 5 años le dijeron cállese mocoso y no hable más. Entonces esto genera muchas veces que la garganta nos duela. Cuando hay problemas, por ejemplo, de gastritis, de úlceras, cuando el estómago arde, va asociado generalmente también a estados emocionales, preocupaciones, conflictos. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que tiene que ver con el azúcar. O sea, no hay dulzura en nuestra vida, son personas que generalmente son laboradictas, o sea, son compulsivas trabajadoras. Entonces empieza a generarse una cantidad de situaciones. Entonces, ¿cómo decir? Que la mente somatiza todos esos estados emocionales en conflicto y el organismo empieza a reaccionar ante estas situaciones difíciles. Entonces, en todos estos casos donde hay enfermedades ocasionadas por el estrés, hay estados emocionales en conflicto. En este momento yo aconsejaría que en la mayoría de los casos manejemos una armonía, manejemos, como les comentaba yo, es importantísimo una buena alimentación, ser optimista, pensar en nuestra vida que no está funcionando bien, hacer yoga, hacer deporte, un deporte moderado, alimentarnos bien, hacer las cosas que nos gusta hacer, ir a cine, ir a conferencias,
bailar, escuchar música, ver las películas que nos gustan, hablar con una amiga, tomar un vinito. Esto generalmente libera una cantidad de hormonas en el organismo, como la serotonina, son hormonas de la felicidad. Entonces, mi consejo es, ante todos estos estados emocionales en conflicto, siempre manejar un autocontrol, manejar el cuidarnos en salud, en hacer ejercicio moderado, en darnos gusto en la vida y ser felices. Bueno, muchas gracias. Mi mensaje de hoy es esto. Es simple, buena alimentación, ejercicio moderado, hacer lo que nos gusta, ser optimistas ante la vida. Eso es muy importante. Entonces, manejar este tipo de cosas nos va a hacer felices y seguro que vamos a estar menos enfermos.